De acuerdo, Gemma. Por el momento la arresto bajo sospecha de asesinato. Es esta una de las asesinas que llevaron a cabo un audaz ataque en el aeropuerto de KL. En este fascinante vídeo, nos adentramos en el inquietante mundo de los asesinatos grabados por las cámaras de seguridad, donde las imágenes de vigilancia se convierten en espeluznantes testigos de los rincones más oscuros del comportamiento humano. Prepárese para un viaje inquietante, a través del objetivo de las cámaras de seguridad, mientras diseccionamos los momentos fríos y calculados que cambiaron vidas para siempre. Se trata de asesinatos grabados por cámaras de seguridad. Tamara Samsonova. La historia de Tamara Samsonova comienza con sus primeros años de vida y el camino que la llevó a convertirse en la presunta asesina en serie que es hoy. Nacida el 25 de abril de 1947 en la ciudad de Huzur, Tamara creció en el seno de una familia aparentemente normal. Nadie sabía la oscuridad que había en su interior. Tras terminar el bachillerato, Tamara puso rumbo a Moscú, donde se matriculó en la prestigiosa Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Su inteligencia y dedicación brillaron con luz propia, ya que sobresalió en sus estudios y se graduó con matrícula de honor. Parecía que Tamara estaba destinada a un futuro brillante. Tras graduarse, Tamara tomó una decisión que le cambió la vida: trasladarse a San Petersburgo. Allí conoció a Alexei Samsonova, con el que se casó. La pareja se instaló en una casa de obra nueva en 1971, con la esperanza de construir juntos una vida llena de amor y felicidad. La vida de Tamara dio un giro inesperado en 2000, cuando su marido desapareció misteriosamente. Preocupada y desesperada, pidió ayuda a la policía con la esperanza de encontrar respuestas. Desgraciadamente, sus búsquedas no dieron resultado, dejando a Tamara con preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de pérdida. Sin embargo, la opinión generalizada es que ella lo mató y se deshizo del cadáver. Cuando la vida de Tamara Samsonova dio un giro oscuro, empezó a alquilar una habitación de su apartamento, sin que sus inquilinos supieran que vivían con una mujer que albergaba un siniestro secreto. Fue el 6 de septiembre de 2003, durante una acalorada discusión con uno de sus inquilinos, cuando la ira de Tamara la consumió, desembocando en un espeluznante acto de violencia. En un arrebato de ira, Tamara mató a su inquilino, acabando con su vida de una manera espantosa. Pero sus actos no se detuvieron ahí. Tamara procedió a desmembrar el cadáver, borrando cualquier prueba de su atroz crimen. Este escalofriante acto marcó el inicio del descenso de Tamara a un mundo de oscuridad y depravación. Los detalles que rodean este asesinato son inquietantes, ya que los investigadores reconstruyeron los acontecimientos que condujeron a un acto tan brutal. El motivo de la disputa sigue sin estar claro, pero es evidente que la ira y las tendencias violentas de Tamara tomaron el control, conduciendo a un horrible desenlace. El descubrimiento de este primer asesinato conmocionó a la comunidad, sumida en el miedo y la incredulidad. No sabían que era solo el principio de una serie de horribles crímenes que saldrían a la luz años más tarde. Tras cometer su primer asesinato, los oscuros deseos de Tamara Samsonova siguieron consumiéndola. Años más tarde, en marzo de 2015, se cruzó en su camino con Valentina Nikolaevna Ulanova, de 79 años, una mujer que vivía en la misma zona que Tamara. Lo que empezó como un encuentro aparentemente normal, pronto se convertiría en una pesadilla. Tamara se mudó al apartamento de Ulanova, y durante un tiempo su relación pareció amistosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tensiones empezaron a aumentar y Ulanova pidió a Tamara que se marchara. Esta petición desencadenó un conflicto que tendría consecuencias devastadoras. Consumida por el deseo de venganza, Tamara urdió un siniestro plan. Compró una ensalada Olivier, uno de los platos favoritos de Ulanova, y la mezcló con medicamentos. Sin que Ulanova lo supiera, su última comida sería su muerte. Tamara descubrió más tarde el cuerpo sin vida de Ulanova, víctima de su envenenamiento calculado. Pero la depravación de Tamara no se detuvo ahí. Procedió a desmembrar el cuerpo de Ulanova, igual que había hecho con su víctima anterior, borrando cualquier rastro de su atroz acto. Llegué a casa y puse todo el paquete de fenazepam, 50 pastillas, en su ensalada Olivier. Me desperté a las 2 de la madrugada y estaba tirada en el suelo, así que empecé a cortarla en trozos, reveló más tarde. Unos días después, una joven pareja del barrio paseaba a su perro cuando notaron algo inusual. Durante varios días, su perro parecía ponerse nervioso cuando cruzaban un estanque. Nunca le había ocurrido. Así que la pareja investigó el lugar y encontró restos humanos enrollados en una cortina de ducha, metidos en pequeñas bolsas de plástico. La policía interrogó a la gente del vecindario y se enteró de que Samsonova había tirado bolsas de basura de madrugada unos días antes.
El descubrimiento del cuerpo decapitado de Ulanova, cerca de un estanque, conmocionó a la comunidad. La horripilante naturaleza del crimen dejó incrédulos a los investigadores y a la opinión pública. ¿Cómo podía alguien cometer actos tan atroces? También encontraron imágenes de circuito cerrado de televisión que lo demostraban. Las autoridades la interrogaron y ella se mostró más que dispuesta a cooperar. Les invitó cordialmente a entrar e incluso les pidió que echaran un vistazo. Los policías encontraron restos de sangre en el cuarto de baño, así como los cierres de la cortina arrancada. El reino del terror de Tamara llegó a su fin cuando fue detenida por el asesinato de Ulanova. A medida que se desarrollaba la investigación, empezó a conocerse el verdadero alcance de sus crímenes. Las autoridades descubrieron que Tamara era potencialmente responsable de al menos 14 asesinatos, lo que la convertía en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia de Rusia. En el juicio, no opuso resistencia y afirmó tranquilamente haber manejado la situación de la forma que consideró más adecuada. También se hizo famosa por lanzar un beso a las cámaras y mostrarse feliz y despreocupada. Los exámenes psiquiátricos forenses revelaron que Tamara padecía esquizofrenia, una enfermedad mental que puede haber contribuido a sus tendencias violentas. Los exámenes también determinaron que representaba un peligro significativo para la sociedad y para sí misma. En consecuencia, el tribunal la consideró no apta para ser juzgada. Tamara fue internada en una institución especializada de tratamiento psiquiátrico obligatorio en Kazán, Rusia, donde vive actualmente. Kim Jong-nam. El asesinato de Kim Jong-nam en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en 2017 provocó tensiones políticas entre Corea del Norte y Malasia, que desembocaron en el secuestro de malasios en Corea del Norte. Lo más extraño es que el asesinato fue grabado por una cámara y parecía el guión de una película de James Bond. Ahora que nos adentramos en la espeluznante historia de cómo Kim Jong-nam encontró la muerte, empecemos por explorar los acontecimientos que condujeron a ese fatídico día en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Kim Jong-nam, hermanastro mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, vivía en el exilio desde su salida forzada de Corea del Norte en 2003. Fue en febrero de 2017 cuando Kim Jong-nam se embarcó en una visita a la hermosa isla turística de Langkawi. Poco podía imaginar que este viaje marcaría el inicio de una trágica cadena de acontecimientos que en última instancia lo llevarían a su prematuro fallecimiento. Tras su estancia en la isla, Kim Jong-nam se dirigió al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, concretamente a la Terminal 2. Allí llegó en algún momento de su viaje. Allí llegó poco antes de las 9:00 de la mañana, con la intención de coger un vuelo de AirAsia a Macao a las 10:50 de la mañana. Sin que Kim Jong-nam lo supiera, dos mujeres estaban al acecho en las sombras, esperando su momento para atacar. Siti Aisyah, de Indonesia, y Doan Thi Huong, de Vietnam, se habían visto envueltas sin saberlo en una siniestra trama, disfrazadas de participantes en un programa de bromas televisivas. A medida que el reloj se acercaba a las 9 de la mañana, las dos mujeres se preparaban para llevar a cabo la tarea que se les había asignado. Su misión consistía en tender una emboscada a Kim Jong-nam, utilizando un agente nervioso altamente tóxico, conocido como VX, un arma química prohibida. Les resultó fácil fijarse en un solitario norcoreano vestido con un polo azul, un abrigo gris y vaqueros. Kim Jong-nam se dirigía a facturar su vuelo a Macao. Mientras esperaba en la cola, una mujer se le acercó y le limpió la cara con una sustancia aceitosa antes de desaparecer. Momentos después, otra mujer se acercó por detrás y le tapó los ojos con las manos. Luego, se las deslizó sobre la boca, se disculpó rápidamente y se marchó. Kim se acercó a los guardias de seguridad que le llevaron a la clínica del aeropuerto. Entonces, empezó a sudar, a vomitar sangre y a sentir dolor. Poco después, dejó de responder. Murió entre 15 y 20 minutos después del ataque, mientras era trasladado del aeropuerto a un hospital. El mundo contempló horrorizado la noticia del asesinato. El uso de un arma química prohibida y la implicación de dos mujeres que creían estar participando en una broma televisiva inofensiva conmocionaron a la comunidad internacional. Existe la creencia generalizada de que el asesinato de Kim Jong-nam fue orquestado por orden de su hermanastro, el líder norcoreano Kim Jong-un. Se sigue especulando sobre los motivos de este espantoso acto, pero muchos sospechan que fue una maniobra para eliminar una posible amenaza para el régimen de Kim Jong-un. A medida que se desarrollaba la investigación, la atención se centró en las dos mujeres que habían perpetrado el atentado. Siti Aisyah, de Indonesia, y Doan Thi Huong, de Vietnam, se encontraron en el centro de un frenesí mediático mundial. Ambas afirmaron que las habían engañado, haciéndoles creer que participaban en una broma televisiva. Su defensa
alegó que no tenían conocimiento de la naturaleza tóxica de la sustancia que manipulaban, lo que aumentó aún más el carácter sensacionalista del caso. El juicio por el asesinato de Kim Jong-nam comenzó en Malasia el 2 de octubre de 2017. La fiscalía presentó su caso, alegando que Siti Aisha y Doan Thi Huong habían causado intencionadamente la muerte de Kim Jong-nam al untarle VX en la cara en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. A lo largo del juicio, la defensa planteó objeciones sobre la admisibilidad de ciertas pruebas, entre ellas las imágenes de CCTV, que mostraban cómo ocurrió el trágico incidente. Finalmente, el juez desestimó las imágenes como prueba, lo que aumentó aún más la complejidad y la intriga en torno al caso. El 1 de marzo de 2019, se retiró la acusación de asesinato contra Siti Aisha y fue puesta en libertad. El gobierno indonesio había solicitado su liberación, y más tarde se reveló que una carta de solicitud del gobierno indonesio desempeñó un papel en la decisión. Sin embargo, el juicio de Doan Thi Huong continuó. El 1 de abril de 2019, se declaró culpable del cargo menor de causar voluntariamente daño con armas o medios peligrosos. Fue condenada a 3 años y 4 meses de prisión, pero recibió una reducción de la pena y fue puesta en libertad el 3 de mayo de 2019. El asesinato público de su hermano fue un mensaje al mundo. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no tuvo miedo de utilizar un arma de destrucción masiva en un aeropuerto internacional abarrotado. El asesinato de Kim Jong-nam en suelo extranjero provocó una grave crisis diplomática entre Corea del Norte y Malasia. Malasia empezó expulsando al embajador norcoreano y luego se negó a devolver el cuerpo de Kim Jong-nam a Corea del Norte. A continuación, exigió que 3 norcoreanos escondidos en la embajada fueran interrogados por la policía. El drama y la tensión entre los dos países continuaron cuando Corea del Norte respondió reteniendo como rehenes a todos los malasios en Corea del Norte. Existe la creencia generalizada de que Kim fue asesinado porque habló públicamente de su creencia en la reforma política y económica de Corea del Norte. Además, se le consideraba un rival potencial de su hermano menor, Kim Jong-un, Nathan Maynard Ellis y David Leslie. La historia comienza una fatídica noche de mayo de 2019, cuando Julia Rawson, una mujer de 42 años, se cruza con Nathan Maynard Ellis en un pub local de Dudley, West Midlands. Poco podía imaginar que ese encuentro fortuito la llevaría a una muerte prematura. Las imágenes de CCTV captaron el momento en que Maynard Ellis, autoproclamado fanático de los asesinos en serie, entabló conversación con Julia en el pub Bottle and Cork. Sin que ella lo supiera, Maynard Ellis tenía siniestras intenciones desde el principio. Atrajo a Julia hasta su piso, situado en Mission Drive, Dudley Port, Tipton, donde vivía con su novio, David Leslie. Una vez dentro de la casa de los horrores, Julia no tenía ni idea de los horrores que le esperaban. Maynard Ellis, alimentado por sus retorcidas fantasías, había planeado meticulosamente este asesinato, inspirándose en las películas de terror que veía obsesivamente. Era la culminación de años de fantasía y deseo reprimidos. Cuando Julia entró en el piso, el ambiente se volvió tenso. Maynard Ellis, con Leslie a su lado, desencadenó un ataque brutal y salvaje contra la desprevenida víctima. Armado con un rodillo, Maynard Ellis apaleó sin piedad a Julia, infligiéndole golpes mortales. Los detalles de este crimen son verdaderamente espeluznantes. Las pruebas forenses revelaron más tarde que el cuerpo de Julia había sido desmembrado en 11 pedazos, un acto horripilante llevado a cabo con una sierra de madera manual. El nivel de violencia y brutalidad mostrado por Maynard Ellis y Leslie es incomprensible. Tras el asesinato, los asesinos emprendieron una escalofriante operación de encubrimiento. Metieron las partes desmembradas del cuerpo de Julia en bolsas de plástico negras, ocultando cuidadosamente las pruebas de su atroz acto. Al día siguiente, Maynard Ellis y Leslie fueron grabados por las cámaras de seguridad paseando despreocupadamente por un canal cercano, donde se deshicieron cruelmente de las bolsas entre la maleza. Esta grabación de CCTV muestra a los dos tirando el resto de las partes del cuerpo. Más tarde se encontrarían cerca de un canal. Tras el asesinato, Nathan se comportó con normalidad, visitando un pub horas más tarde, donde se le vio sonriendo y haciendo una llamada telefónica. Después de que la familia de Julia denunciara su desaparición, la policía inició una intensa búsqueda que duró 47 días. Finalmente, en un día que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los implicados, se descubrieron los restos mortales de Julia. Los horripilantes restos se encontraron escondidos en un descampado cercano, un escalofriante testimonio de los malvados actos cometidos por Maynard Ellis y Leslie. La investigación dio un giro importante cuando un ciudadano reconoció a Maynard Ellis y a Leslie en una grabación de videovigilancia
y alertó a la policía. La red se estaba acercando a los asesinos a sangre fría y pronto se haría justicia. El 22 de mayo de 2019, Nathan Maynard Ellis y David Leslie fueron detenidos por las autoridades. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su implicación en el asesinato de Julia. El juicio posterior dejó al descubierto los espeluznantes detalles de sus crímenes, dejando al tribunal y al público incrédulos. El juicio, que duró un mes en el Tribunal de la Corona de Coventry, dejó al descubierto los escalofriantes detalles del crimen cometido por Maynard Ellis y Leslie. En la sala, se palpaba una sensación de tensión e incredulidad, mientras la fiscalía presentaba sus argumentos contra los acusados. La acusación pintó el cuadro de un asesinato calculado y premeditado, alimentado por la obsesión de Maynard Ellis con los asesinos en serie y las películas de terror. Presentaron pruebas de las imágenes de videovigilancia que captaron el momento en que Maynard Ellis atrajo a Julia a su piso, así como la posterior eliminación de las partes del cuerpo. La defensa, por su parte, intentó poner en duda el grado de implicación de Maynard Ellis y cuestionó la credibilidad de las pruebas en su contra. Argumentaron que Leslie estaba bajo la influencia de Maynard Ellis y actuó bajo su control. A lo largo del juicio, el tribunal escuchó testimonios desgarradores de testigos, expertos forenses e investigadores. Se presentaron los detalles del desmembramiento y la eliminación de las partes del cuerpo de Julia, que dejaron al jurado y a los espectadores conmocionados e incrédulos. Tras estudiar detenidamente las pruebas presentadas, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad unánime contra Maynard Ellis y Leslie. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones que iban desde el alivio hasta el dolor, a medida que se asimilaba la realidad de los atroces crímenes cometidos por los acusados. La audiencia de sentencia en el Tribunal de la Corona de Warwick fue un asunto sombrío, ya que el juez, el señor Justice Sewell, se preparó para dictar el castigo acorde con la gravedad de los delitos. La sala estaba llena de familiares, amigos y miembros de la comunidad que pedían justicia para Julia. El juez Sewell se dirigió al tribunal expresando su conmoción y repugnancia por las acciones de Maynard Ellis y Leslie. Describió el asesinato como un acto de violencia frío, calmado y minucioso, destacando el nivel de premeditación y brutalidad implicado. Maynard Ellis, considerado el cerebro del asesinato, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 30 años. El juez reconoció el papel protagonista que desempeñó en la planificación y ejecución del crimen, sin dejar lugar a dudas sobre su nivel de culpabilidad. Leslie, aunque se consideró que estaba bajo la influencia de Maynard Ellis, no fue absuelto de responsabilidad. Fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 19 años, ya que el juez reconoció su apoyo incondicional a Maynard Ellis a lo largo de todo el calvario. Mientras se dictaban las sentencias, la sala se llenó de una mezcla de emociones. La familia y los amigos de Julia, aunque aliviados de que se hubiera hecho justicia, tuvieron que lidiar con el dolor y la pérdida causados por este acto de violencia sin sentido. El impacto de este horrible crimen resonó en toda la comunidad, dejando cicatrices que nunca se curarán del todo. Las acciones de Maynard Ellis y Leslie fueron incomprensibles, y el tribunal reconoció la necesidad de proteger a la sociedad de individuos capaces de tal depravación. Stephen Griffiths. Escalofriantes imágenes de un asesino en serie confeso cometiendo uno de sus espeluznantes crímenes. En la tranquila ciudad de Bradford, West Yorkshire, Inglaterra, una serie de espantosos asesinatos conmocionó a la comunidad. Los asesinatos de Bradford, que tuvieron lugar entre 2009 y 2010, consistieron en la muerte brutal de 3 trabajadoras del sexo. Las víctimas, Susan Rushworth, Shelley Armitage y Susan Blamires, desaparecieron sin dejar rastro, dejando a sus seres queridos sumidos en el miedo y la incertidumbre. El hallazgo de restos mortales en el río Aire confirmó los peores temores de la comunidad y se intensificó la búsqueda del asesino. Finalmente, la policía detuvo a Stephen Sean Griffiths, un hombre problemático con antecedentes penales y una escalofriante trayectoria académica en estudios sobre homicidios. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron detalles más espeluznantes, como la afirmación de Griffiths de que había habido más víctimas y posibles vínculos con otros asesinatos sin resolver. Stephen Sean Griffiths, el autor de los escalofriantes asesinatos de Bradford, tenía unos antecedentes problemáticos que dejaban entrever la oscuridad que más tarde le consumiría. Nacido el 24 de diciembre de 1969, Griffiths creció en un pequeño pueblo de West Yorkshire, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por una serie de incidentes inquietantes que presagiaban la violencia que desataría más tarde. Desde muy pequeño, Griffiths mostró fascinación por los cuchillos y la violencia.
Era conocido por atormentar a los animales, a los que a menudo infligía daño para su retorcida diversión. Este comportamiento preocupaba a su familia y amigos, pero pocos sabían que era solo el principio de un camino mucho más oscuro. Cuando Griffiths entró en la adolescencia, sus tendencias violentas se intensificaron. Cada vez estaba más aislado y retraído, y encontraba consuelo en los rincones más oscuros de su mente. Fue durante esta época cuando empezó a albergar un odio profundamente arraigado hacia las mujeres, en particular hacia las trabajadoras del sexo. El desdén de Griffiths por las mujeres provenía de una combinación de experiencias personales y una visión distorsionada del mundo. Creía que las trabajadoras del sexo eran moralmente corruptas y merecedoras de castigo. Esta mentalidad tóxica le llevaría más tarde a cometer actos de violencia incalificables. Al final de su adolescencia, las tendencias violentas de Griffiths se manifestaron en una serie de actos delictivos. Fue condenado a 3 años de prisión por un ataque no provocado con arma blanca. Este incidente sirvió como advertencia del peligro que representaba para la sociedad, pero solo fue el principio. Tras su puesta en libertad, Griffiths parecía no haber aprendido nada de su estancia entre rejas. En un espeluznante giro de los acontecimientos, le puso un cuchillo en la garganta a una niña, aterrorizándola y dejándola traumatizada. Este acto de violencia le valió otra condena de 2 años de prisión, lo que consolidó aún más su condición de individuo peligroso. A pesar de su historial delictivo, Griffiths consiguió escabullirse entre las grietas del sistema judicial. Fue puesto en libertad de nuevo, libre para vagar por las calles y continuar su descenso a las tinieblas. Durante este periodo de libertad, se matriculó en la Universidad de Bradford para cursar un doctorado en homicidios. Las actividades académicas de Griffiths eran un inquietante reflejo de su retorcida mente. Mientras estudiaba los entresijos del asesinato y la violencia, planeaba al mismo tiempo sus propios actos atroces. La universidad, que desconocía la verdadera naturaleza de su alumno, le proporcionó los conocimientos y recursos necesarios para llevar adelante sus siniestros planes. A medida que Griffiths profundizaba en sus estudios, su obsesión por la violencia y el desmembramiento se hacía cada vez más evidente. A menudo se le veía leyendo libros sobre el tema, sumergiéndose en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Estos comportamientos perturbadores no pasaron desapercibidos. La policía había estado vigilando a Griffiths durante 2 años antes de los asesinatos de Bradford. Conocían su historial delictivo y ya le habían incautado armas de caza. Sus sospechas aumentaron cuando descubrieron su interés por los libros sobre descuartizamiento. Al reconocer el peligro potencial que representaba Griffiths, la policía tomó medidas. Se puso en contacto con la comunidad de propietarios del piso en el que vivía Griffiths para transmitirles su preocupación e instarles a tomar precauciones. En respuesta, la Asociación de la Vivienda instaló un mejor sistema de circuito cerrado de televisión, previendo la posibilidad de un incidente. No sabían que sus esfuerzos pronto se pondrían a prueba. El escenario estaba preparado para que Griffiths desatara sus violentas fantasías sobre las desprevenidas víctimas de Bradford. La ciudad de Bradford estaba a punto de ser presa de una oleada de terror sin precedentes. Los asesinatos de Bradford, una serie de brutales asesinatos dirigidos contra trabajadoras del sexo, dejarían a la comunidad sumida en el miedo y la incredulidad. Todo comenzó el 22 de junio de 2009, cuando Susan Rushworth, de 43 años, desapareció sin dejar rastro. Susan era una figura muy conocida en la comunidad local de trabajadoras del sexo, y su repentina desaparición conmocionó al unido grupo. Amigos y familiares se preguntaron qué le había ocurrido, pero por desgracia no hubo respuestas. Casi un año después, el 26 de abril de 2010, desapareció otra trabajadora sexual llamada Shelley Armitage. Shelley, que entonces tenía 31 años, era conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa. Su desaparición, tampoco después de la de Susan, levantó sospechas de que algo siniestro estaba ocurriendo en Bradford. El tercer y último asesinato de Susan Blamires fue un poco diferente. Griffiths retuvo a Blamires como rehén en su apartamento durante 2 días. Sin embargo, al final consiguió liberarse de las ataduras, momento en el que abrió la puerta del apartamento y echó a correr por el pasillo. Por desgracia, Griffiths la persiguió por el pasillo, ballesta en mano, y le disparó y la mató cuando intentaba escapar. Sin embargo, cuando Griffiths se dio la vuelta, vio una cámara de videovigilancia que había captado todo el incidente. Pasó despreocupadamente por delante de la cámara y movió el dedo corazón. A continuación, dio a Susan Blamires el mismo trato que a los demás, comiéndose partes de ella y arrojando otras partes al lago. Tras el asesinato de Blamires, los vigilantes del edificio de Griffiths revisaron las imágenes de la cámara de seguridad, vieron el horrible crimen que se había cometido y alertaron inmediatamente a las fuerzas del orden.
Poco después, la policía allanó el apartamento de Griffiths, donde éste esperaba tranquilamente a que lo detuvieran. Dentro del apartamento, la policía encontró restos de los cuerpos de las víctimas, así como sus fotos, una de las cuales mostraba claramente el cadáver de Shelley Armitage en la bañera. El 24 de mayo de 2010, la policía detuvo a Griffiths, lo que supuso un alivio para la comunidad. El hombre que había estado acechando en la sombra, aprovechándose de mujeres vulnerables, estaba por fin detenido. Pero la investigación estaba lejos de terminar. Durante sus entrevistas con la policía, Griffiths hizo una afirmación escalofriante. Sugirió que había matado a un total de 5 trabajadoras del sexo en Bradford, dando a entender que aún quedaban 2 víctimas más por contabilizar. Esta revelación conmocionó a la comunidad y planteó interrogantes sobre el alcance de los crímenes de Griffiths. Los detectives empezaron inmediatamente a investigar los posibles vínculos entre Griffiths y el asesinato en 2001 de Rebecca Hall, una prostituta de 19 años de Bradford. Hall había sido hallada muerta en un aparcamiento cercano al piso de Griffiths, y otro asesino conocido, John Taylor, era también sospechoso de su asesinato. La investigación del asesinato de Hall seguía sin resolverse, pero la conexión con Griffiths suscitó esperanzas de encontrar por fin respuestas. El 21 de diciembre de 2010, Griffiths fue declarado culpable de los 3 asesinatos tras declararse culpable. El Tribunal Supremo condenó a Griffiths a cadena perpetua con cadena perpetua, lo que significa que no podrá optar a la libertad condicional y es probable que pase el resto de su vida en prisión. Su estancia en la cárcel tampoco ha sido agradable debido a que ha intentado suicidarse en más de una ocasión. En una ocasión, en 2011, hizo una huelga de hambre de 120 días, durante la cual evitó el contacto con otras personas. En otra ocasión, se puso una bolsa de plástico en la cabeza y se ató los calcetines al fondo de la bolsa para intentar asfixiarse. Los agentes acudieron a la celda y lo encontraron inconsciente, pero se recuperó rápidamente tras liberarlo de la bolsa. El asesino de la ballesta sigue viviendo sus días entre rejas. Gemma Mitchell. Era una amistad que parecía inquebrantable, un vínculo forjado en las circunstancias más inverosímiles. Pero, a puerta cerrada, se estaba desarrollando un siniestro complot que acabaría desembocando en un espeluznante y brutal asesinato. Esta es la historia de Gemma Mitchell y Mi Kuen Chong. Gemma Mitchell, nacida el 22 de julio de 1984 en Australia, se había trasladado al Reino Unido con su madre y su hermana tras la disolución del matrimonio de sus padres. Era una joven brillante y ambiciosa, que estudiaba en prestigiosas instituciones y seguía la carrera de osteopatía. Por su parte, Mi Kuen Chong, originaria de Kuala Lumpur, Malasia, llevaba 3 décadas viviendo en Londres. Viuda y con esquizofrenia paranoide, dependía de la medicación antipsicótica para controlar su enfermedad. La vida de Chong dio un giro cuando se cruzó con Gemma Mitchell en una iglesia local a la que ambas asistían. Las 2 mujeres entablaron amistad rápidamente, y Chong creía que Mitchell tenía el poder de curar su enfermedad por medios espirituales. En un extraño giro, Chong llegó a afirmar que mantenía una relación sentimental nada menos que con el mismísimo príncipe Carlos. A medida que se estrechaba su amistad, Mitchell y Chong se hicieron inseparables. Pero bajo la superficie se estaban gestando tensiones. Mitchell tenía planes para renovar su propiedad, y ella y su madre habían contratado a 2 albañiles para llevar a cabo las obras. Sin embargo, estos individuos sin escrúpulos les estafaron la friolera de 230.000 libras. Desesperada por obtener ayuda financiera, Mitchell recurrió a su amiga Mi Kuen Chong. En un momento de generosidad, Chong accedió a dar a Mitchell 200.000 libras para ayudar a financiar la renovación de la propiedad. Pero poco sabía que este acto de bondad sellaría su trágico destino. Con el paso del tiempo, Chong cambió de opinión. Retiró su oferta de ayuda financiera y en su lugar instó a Mitchell a vender la casa y disfrutar del dinero. Este repentino cambio de opinión desencadenó un desacuerdo mortal entre las 2 amigas, preparando el terreno para un horrible giro de los acontecimientos. Mitchell tenía el corazón destrozado, pero no podía aceptar un no por respuesta, y decidió emprender el lamentable viaje a Wembley la mañana del 11 de junio de 2021, con una maleta azul. Lo que ocurrió después conmocionó a toda la nación y cambió para siempre las vidas de los implicados. Las autoridades creen que mató a Chong y metió su cuerpo en la maleta, antes de llevársela consigo cuando abandonó la propiedad varias horas después. Las imágenes de CCTV la muestran arrastrando la maleta, visiblemente más pesada que varias horas antes. El asesinato de Mi Kuen Chong conmocionó a todo el país, pero nadie sabía que el siniestro plan de Gemma Mitchell estaba lejos de terminar. Cuando comenzó la investigación sobre la desaparición de Chong, Mitchell se embarcó en un escalofriante encubrimiento que pondría a prueba los límites de su engaño.
De vuelta a la casa que compartía con su madre, Mitchell guardó en el jardín la maleta que contenía el cuerpo decapitado de Chong. Durante 2 semanas vivió con el horrible secreto, haciendo su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Pero el retorcido plan de Mitchell no acabó ahí. Ideó un plan para despistar a los investigadores, reactivando el teléfono móvil de su vecino fallecido. Con esta nueva herramienta, orquestó meticulosamente su siguiente movimiento. Mitchell se embarcó en un viaje de 300 kilómetros hasta Devon, un lugar aislado donde pensaba deshacerse del cuerpo de Chong. En plena noche, tiró la maleta en un desolado camino forestal, dejando tras de sí una espantosa escena que pronto descubrirían los desprevenidos turistas. Al día siguiente, se produjo el espeluznante descubrimiento. Los veraneantes tropezaron con el cuerpo sin cabeza de Mi Quen Chong, una visión que les perseguiría el resto de sus vidas. La espantosa naturaleza del crimen conmocionó a la comunidad y captó la atención de la nación. A medida que se intensificaba la investigación, la red empezó a acercar a Gemma Mitchell. El 6 de julio de 2021 fue detenida y acusada del asesinato de su amiga. Las pruebas contra ella eran abrumadoras, y la nación observó cómo se desarrollaba el juicio. El caso de Gemma Mitchell destacó por ser el primer juicio por asesinato en Inglaterra y Gales, cuya fase de sentencia fue televisada. Fue un momento que conmovió a toda la nación, ya que los espeluznantes detalles del crimen quedaron a la vista de todos. El 27 de octubre de 2022, el destino de Gemma Mitchell estaba sellado. Fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua con una pena mínima de 34 años. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio e incredulidad cuando se hizo justicia. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.